En esta misma gloria, quiero invitarles que busquen en sus Biblias, en el libro de Santiago, capítulo 1. Aleluya. Aleluya. Santiago, capítulo 1, empezando por el versículo 5. Santo Jesús, te alabamos, Señor. Cuando todos los tengan, digan amén. Vamos a esperar un poquito más a que todos lo encontremos. Santiago capítulo 1, versículo 5. Está después de Hebreo. ¿Todos los tienen? Amén. Pues si están listos, vamos a ponernos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Se lo va a dar escasamente? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tal vez se la dará. No, le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Voy a repetir desde el 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aleluya. Señor, delante de ti estamos, Padre, dándote gracias, Señor, por este tiempo de gloria, donde, Señor, hemos dado ofrenda de sacrificio de alabanza a ti, Señor. Y te hemos dado, Dios mío, lo mejor de nuestra alabanza. Pero ahora, Señor, te pedimos que ahora seas tú el que le dé a tu pueblo. Señor, yo me presto en tus manos, como instrumento, Señor, en tus manos, para que tú hables a tu pueblo según Jehová tú quieres hablar. Señor, tú sabes las palabras que tú has puesto en mí. Tú lo sabes, Señor. Señor, sé tú hablando a tu pueblo. Sé tú, Señor, impartiendo a tu pueblo el mensaje que ha salido del cielo de esta mañana, Señor. Porque siervos inútiles somos, Señor. Cuando hayamos hecho todo lo que tú nos mandaste, Señor, dice tu palabra, que al final de haberlo hecho digamos, siervos inútiles somos. No es mi palabra, Señor, es la tuya. Habla, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y sea para tu gloria, Señor. Amén. De solo si es para Él. Y pueden tomar sus asientos. Aleluya. Dios le bendiga, iglesia de Dios. Dios le bendiga más. Parece que no todos quieren la bendición de Dios hoy. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga más. Amén. ¿Cuánto están gozosos en esta mañana? La iglesia de Dios es una iglesia gozosa. El gozo del Señor está en su iglesia. ¿Saben que no hace mucho tiempo atrás
yo asistí a un entrenamiento. Y en este entrenamiento éramos como 15. Y yo era la única mujer en el grupo de estos 15. Y a mí no me gusta destacarme en ningún lugar que voy. No me gusta que la atención esté sobre mí, lo cual se me hace difícil predicar. Porque no sé si usted muchas veces nosotros como que pregunta al Señor por qué pasan algunas cosas, ¿verdad? Y no tenemos la respuesta, solamente hay que decirle al Señor, sí, amén, y que se haga tu voluntad. Yo no la entiendo por qué, no sé por qué, pero si así tú quisiste, sí, amén, aquí estoy. Siervo inútil soy, que sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Y mientras estaba en estos 15, hubo un momento donde entró el entrenador y él hace una pregunta. Como a mí no me gusta destacarme delante de nadie, entonces yo no quiero que me hagan la pregunta a mí. Porque muchas veces nos ponemos en circunstancias que nos da como vergüenza algunas cosas. Y mientras más cuando estamos en un grupo de personas, si viene la atención a ti específicamente, como que nos pone un aprieto, ¿verdad? Como que nos hace sentir un poquito incómodo. Como que no sabemos cuál va a ser la pregunta. ¿Cuál va a ser la respuesta que yo voy a tener que dar? ¿O será la respuesta que yo dé la correcta? Entonces, cuando este instructor hace la pregunta, tácticamente yo desvío mi mirada del instructor a propósito para que el instructor no me mire. Yo no sé cuánto, parece que a muchos le ha pasado aquí, porque algunos están haciendo así y que sí. Pues esta misma táctica la usó Giorlis Álvarez. Y yo desvío mi mirada así cuando él hace la pregunta. ¿Y sabes qué hace él? Él dice, tú que estás mirando hacia allá, porque tú no querías que yo te hiciera la pregunta, a ti te la voy a preguntar. Ahora yo le voy a preguntar una pregunta a usted. Ahora no esté mirando ni para allá ni para acá. Porque no le voy a hacer la pregunta para que usted me responda específicamente, sino la pregunta para que usted la internalice, para que usted reflexione, para que nosotros reflexionemos sobre esta pregunta. La pregunta es, ¿tiene usted conocimiento de Dios? Pero viene la segunda pregunta. ¿O tiene sabiduría de Dios? Estamos un poquito callados, pero si nos ponemos a pensar en la pregunta, son dos cosas completamente diferentes. Se puede tener conocimiento sin sabiduría, pero no se puede tener sabiduría sin conocimiento. ¿Cuánto entendieron esto? Yo puedo tener conocimiento de Dios, puedo estar sentada ahí o puedo estar parada aquí predicando, pero eso no quiere decir que tengo la sabiduría de Dios. El conocimiento únicamente deja reflejar y saber que yo tengo una información acumulada acerca de cierto tema. Pero no quiere decir que porque yo tenga vasta información, una amplia información acerca de algo, que soy una experta en el problema o en el tema, o que tengo sabiduría. El que esté predicando aquí no quiere decir que sea sabia o que sea sabio el predicador. Quiere decir que se preparó y que tiene un conocimiento en algún tema. El que está tocando la batería, el que está usando el instrumento, el que está cantando, el que está dejándose usar por Dios, no quiere decir que tenga sabiduría, quiere decir que tiene conocimiento de Dios. Y cuando yo comienzo a ponerme en oración para ver lo que el Señor quería traer en esta mañana, estoy leyendo a Santiago. Y en Santiago aquí, en la epístola, él escribe algo muy importante. Comienzan con decir: saludaos, hermanos, yo soy el siervo de Dios, siervo de Jesucristo. ¿Cuántos son siervos de Jesucristo? Dígalo con gozo. ¿Cuántos son siervos de Jesucristo?
Amén. Y la cosa primordial que Él se enfoca, Él dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que se la dará abundantemente y sin reproche. Aleluya. ¿Cuánto le has pedido sabiduría al Señor? No conocimiento, sabiduría de Dios. Pídasela a Dios y Él le va a dar abundantemente y sin reproche. ¿Cuántos de ustedes no han oído, tal vez ustedes mismos han dicho de alguien: yo necesito algo de tal persona, pero no se lo voy a pedir porque no le quiero deber favor para que no me lo saque en cara? No le voy a pedir tal cosa a tal persona porque no le quiero deber favores, porque no quiero que me lo saque en cara. Y esto pasa porque hay personas que sí sacan a flote y sacan en cara las cosas que han hecho por otra persona. ¿Tú te acuerdas cuando yo te di esto? Ah, parece que tú no te acuerdas. ¿Tú no te acuerdas cuando tú viniste de Santo Domingo, cuando viniste de México? ¿En dónde fue que tú te quedaste? Fue en mi casa. ¿Tú no te acuerdas cuando estábamos allá que tú estabas pidiendo un trabajo? Fui yo que te di el trabajo. Fui yo que hice la conexión para que tú tuvieras tu trabajo. ¿Tú no te acuerdas cuando esto y esto? Fui yo que te hice esto. Pero el Dios del cielo, que no es como tú ni es como yo, ese dice: yo te voy a dar lo que tú quieras y sin reproche. Yo no te voy a sacar en cara lo que yo te he dado. Yo no te voy a sacar en cara que te saqué del pecado y te limpié. Yo no te voy a sacar en cara que yo desaté de ti los yugos que te esclavizaban del pecado. Yo no voy a ti a sacarte en cara que yo derramé mi gloria sobre ti y que yo respaldo tu ministerio y que yo te he levantado como profeta, como levita, como predicador. Yo no voy a hacer esto contigo porque el Dios del cielo da sin reproche. Pero Santiago dice: pide sabiduría. Pero quiero que vamos a entender, porque vamos a profundizarnos en esta palabra sabiduría. Sabiduría no es lo mismo que conocimiento. Y la palabra sabiduría, en cierta forma, que no quiere decir conocimiento. Hay que saber primero lo que es conocimiento. Y el conocimiento es una amplia información que tenemos acerca de algo. Pero esta palabra conocimiento está asociado con la palabra filosofía. La palabra filosofía se compone por dos palabras griegas: filo, que quiere decir amor, y sofía, que quiere decir conocimiento. Entonces, filosofía es el amor al conocimiento, a la sabiduría. Hay muchas personas que les llama tanto la atención una persona inteligente, que esto le sirve como una forma de atracción hacia una persona. Porque vemos la inteligencia y muchos se enamoran de esa inteligencia o esa capacidad que esa persona puede tener. Entonces, filosofía quiere decir filo, amor, sofía, al conocimiento. Y me acuerdo que durante mi tiempo en la universidad, yo tuve que tomar una clase de filosofía. Cuidado con el tipo de conocimiento que nosotros estamos buscando. Escuchen muy bien esto. Cuidado con el conocimiento a que le estamos prestando atención, porque no todo conocimiento viene de Dios. No todo conocimiento viene del Dios del cielo. Acuérdese que hay un Dios del mundo que también tiene conocimiento. Por eso tenemos que tener cuidado los libros que estamos leyendo. Por eso tenemos que tener cuidado con la literatura que estamos leyendo. Por eso tenemos que tener cuidado con las teorías que estamos siendo oídas, porque no toda teoría viene de Dios. Pero el pueblo de la iglesia, el pueblo de Dios tiene que ser entendido en este y en todos los tiempos antes de su venida. Porque dependiendo del conocimiento es que tú vas a estar o como la ola del mar, o tú vas a estar estable y permanente en Dios.
Parece que no es importante, pero es esencial. Y escuche muy bien esto. Cuando yo estaba estudiando, empecé y cogí esta clase de filosofía. Un poco tiempo antes, le voy a contar este testimonio, porque así lo puso el Señor en mi corazón. Mi familia y yo vivíamos desde muy pequeño en el Bronx. Por la gracia de Dios, Dios me llamó a su servicio desde muy temprano. Mis padres no le servían al Señor. Éramos yo y mi tía. Y en eso, yo me congregué en una iglesia, tenía una pastora y sana doctrina. Cuando ahí crecí en el evangelio, me formé mi crecimiento primordial y temprana en los caminos del Señor. Pero llega un momento que circula en mi casa, nos vamos para Brooklyn. Nos vamos a mudar para Brooklyn. Y yo dije, Señor, no permitas que me mudes para Brooklyn. Porque, Señor, yo vengo a esta iglesia y yo te sirvo es aquí en esta iglesia. Pastora, yo necesito que usted ore por mí. Porque aquí empezó a decir en mi casa un rumor de que nos vamos para Brooklyn. Y ella dijo, no, pero hay que orar, hay que orar. Hay que orar. Yo era una jovencita como de 15 años. Pero pasó el tiempo y cuando, ¿qué ustedes creen? ¿Me mudé para Brooklyn o no me mudé? Nos mudamos para Brooklyn. Ahora, esto comenzó a crecer en mí como un descontentamiento con Dios. Porque yo dije, Señor, ¿cómo es posible que si yo oré, si la pastora oró, si la congregación oró, para que yo no me mudara del Bronx, tú permitiste, yo siendo la única que te busco, la única, Señor, porque creemos que nosotros le hacemos un favor a Dios con servirle. El favor no lo estamos haciendo nosotros cuando le servimos al Señor. Nadie le hace favor a Dios por servirle. Y dije, Señor, ¿cómo es posible que si yo sirviéndote y pidiéndote que tú no permitieras que me mudara, cómo tú puedes permitir que yo me mudara? Y comenzó esa rencilla en mi corazón. Comenzó Satanás a usar aquella circunstancia para cambiar el propósito que Dios tenía conmigo y en mi vida. Porque Dios va a usar las circunstancias que están pasando en tu vida para entonces Él trastornarla y hacerte pensar que Dios no está en el sistema, que Dios no está en el asunto. Pero déjame decirte que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y Él dice en su palabra que todo lo que acontece obra para bien para aquel que teme al Señor. Yo no sé qué circunstancia tú estás pasando. Yo no sé lo que tú estás cuestionando porque tú estás pasando por cierta circunstancia o cierta prueba. Pero el Señor viene a ti a decirte en esta mañana, no importa la prueba que tú estés pasando, no importa cuántas veces tú me has dejado de sentir, yo estoy en el asunto. Yo estoy haciendo lo que yo tengo que hacer. Tú no me tienes que sentir para yo obrar en tu vida. Tú no tienes que sentir la gloria de Dios para saber que Él está obrando y que Él está accionando. Él no es un Dios de destacamiento. Él no está como en su trono sin hacer nada. Es activo, obrando en tu vida, obrando, alineando todo lo que tiene que alinear para Él cumplir su propósito en ti. Hay personas aquí que necesitaban escuchar esto. Hay personas aquí que están pasando por esa prueba, que están pasando por circunstancias que no saben por qué la están pasando, que están pasando por circunstancias y se han preguntado cuánto tiempo más tengo que pasar por esta prueba. Señor, ¿cuánto tiempo más yo tengo que sufrir este desierto? Señor, ¿cuánto tiempo más tú vas a tardar para hablarme acerca de mi circunstancia? Señor, ¿cuánto tiempo más tengo que aguantar? Pero el Señor dice, está quieto y ve que yo soy Jehová. Estate tranquilo. Estate tranquila. Estate tranquilo.
está quieto, no tiene que hacer nada y ve que yo soy Jehová. Cuando me encuentro en Brooklyn, yo cojo una bicicleta para yo conocer la comunidad y así ver dónde había una iglesia para yo congregarme. Pero yo ya con el resentimiento que Satanás sabía que había en mí y el resentimiento que él pone en nuestros corazones cuando ven que las cosas no están obrando como nosotros queremos que obren. Entonces con esa bicicleta comencé yo a buscar y veo una iglesia, voy a aquella iglesia. Pero ustedes no han ido a algunos lugares donde como ustedes no se sienten, como que no encajan, como que no encajo, como que no me siento bien. Entonces mi oración comenzó a cambiar. Y yo dije, Señor, ok, ya tú permitiste que yo me mudara. Ahora, hazme sentir bien en esta iglesia que yo estoy yendo. Iba a la iglesia, iba los domingos, pero no me sentía bien. Y yo, Señor, pero yo no te estoy pidiendo nada que tú no puedas hacer. Es algo simple. No es algo que te estoy pidiendo como que abra el mar rojo. Yo te estoy pidiendo que simplemente me hagas sentir bien en una iglesia para yo servirte ahí. Y nada cambiaba. Iba a otra iglesia y no me sentía bien. Y comenzaba más el resentimiento a producirse más grande y más grande. De cierta forma que ya yo llegué a un punto que ya yo no quería ni ir a ninguna iglesia a visitarla. Porque decía, no me siento bien aquí, el Señor no me hace sentirme bien aquí, el Señor no me hace sentir bien aquí. Entonces comencé a tener esa dureza de corazón. Y llega el momento cuando voy a la universidad y ojo que yo tenía mi conocimiento en la palabra de Dios. Crecí escuchando la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios. Y cuando tomo esta clase de filosofía, comienza el instructor, el maestro, el profesor a hablar acerca de las diferentes teorías sobre la evolución, sobre la gran explosión en el universo, que nosotros vinimos del mono, que allá se formó por accidente una explosión que mágicamente y milagrosamente hizo a todas las especies y así fue que pasó las cosas. Satanás ha querido a través de la historia distorsionar el conocimiento de la palabra de Dios para así él alejarte más de lo que es Dios en tu vida. Yo creo que ustedes no me entendieron, pero me van a entender. A través del tiempo, Satanás usa el conocimiento que lo tiene grande para que entonces él levante a uno que supuestamente tiene sabiduría para decirte, tú no eres creación de Dios, tú eres una evolución del mono. Tú eres una evolución de mono, mira, tus características son así, vienen del mono. Pero ¿sabes qué es? Esta estrategia de Satanás, porque él lo quiere hacer, porque él quiere que tú no veas ninguna semejanza, ninguna imagen de Dios en tu vida. Y así él poderte alejar más y más de Dios, de tal forma que tú no te puedas identificar con el creador del cielo, con tu creador, sino para que tú pongas tu confianza en una evolución y en algo erróneo. Y mientras yo estaba escuchando todas estas teorías, algo cambió en mí. Y yo dije, ya que Satanás había preparado mi corazón y preparado mi mente, yo dije, es cierto, no hay Dios. Esto tiene lógica, porque ¿cómo es posible que si existe un Dios, Él permita que yo me mude del Bronx para que yo pueda dejarme de congregar en la iglesia? Oye, ¿a qué pequeño puse yo a Dios? Si hay un Dios, ¿cómo es posible que pasen tantas cosas de esta forma en este mundo? Tanta injusticia en este mundo. No hay Dios. Pero la palabra de Dios dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando yo dije esas palabras, yo me fui a mi casa y esa misma noche
por la misericordia de Dios, Dios tuvo compasión y misericordia de mí. Como Dios también ha tenido misericordia de todo aquel que está aquí en esta mañana. Dios te alcanzó, Dios te buscó, Dios te trajo a ti con propósito y Él cumplirá su propósito en ti. Y esa misma noche el Señor se me reveló, porque Él sabía la dureza que había en el corazón mío. Y yo me sueño que yo estoy en un campo y veo todo esto tan bien ordenado. Y veo árboles, veo la grama, veo la hierba y miro hacia el cielo. Y el cielo estaba azul, no había ni una sola nube. Pero cuando me pongo a ver fijamente, yo veo que del cielo sale una carroza. Y esta carroza venía hacia mi dirección. Y cuando yo me quedo mirándola fijamente, me doy cuenta, mientras más se acercaba, veía que venía ahí un ser vestido de ropas blancas. Y este ser que venía en esta carroza se para frente a mí sin tocar la tierra. Extiende su brazo de esta manera y me dice: mírame, y ahora tú crees en mí. Mírame, y ahora tú crees en mí. Cuando me levanté, amados hermanos, de ese sueño, de esa revelación, yo dije, lo primero que dije: Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Señor, perdóname porque he dudado de la existencia tuya. Perdóname, Señor, porque dije cosas que no debí de haber dicho y creí en mi corazón cosas que no debí de haber creído. Y así mismo la iglesia, muchos de la iglesia están creyendo cosas que no se alinean a la palabra de Dios. Tal vez tú no has dicho en tu corazón, como dije yo, no hay Dios, pero tal vez tú cuestionas algunas cosas de las palabras de Dios. No hay diferencia. No hay diferencia. Estamos cuestionando el conocimiento, la sabiduría del Dios Altísimo. Estamos cuestionando el poder de Dios porque esa palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Y esa espada penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y esas intenciones que están en el corazón. El Señor tuvo misericordia de mí. El Señor tiene misericordia de ti. El Señor tiene misericordia de ti. Si tú estás aquí en este día, si tú estás mirando este mensaje, si estás sintonizándonos, es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Ha tenido misericordia de ti, ha tenido compasión de ti, ha tenido misericordia, benevolencia, ha tenido ese perdón por ti. Pero aquí Santiago comienza a decir: si a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la va a dar y se la va a dar abundantemente. Pero dice algo: pídala con fe. Vuelvo hacia atrás. ¿Se acuerdan la pregunta que le hice? ¿Tiene usted conocimiento o tiene usted sabiduría de Dios? Porque aquí Santiago no está diciendo que si tiene conocimiento. Aquí Santiago específicamente dice que hay que buscar la sabiduría de Dios. Porque el conocimiento lo tienen muchos y lo tienen en el mundo, pero la sabiduría viene del Dios Altísimo. La sabiduría viene del Dios de los cielos. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que se la va a dar abundantemente y sin reproche. Pero dice: pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es como las olas del mar. Hay una condición: no puede haber duda cuando usted le esté pidiendo al Señor sabiduría. Porque ¿sabe lo que pasa? Dios te está comparando a ti y a mí, aquel que dude, está comparándolo con las olas del mar. El viento le da al mar, no es que el mar produce olas.
automáticamente. El viento arrecia contra la superficie del agua, produciendo olas. Y estas olas son llevadas por aquí y por allá, por aquí y por allá. Mientras más recio, más grandes se vuelven las olas, pero tú no sabes a dónde va ni a dónde viene. Pero el Señor dice, así mismo es el que duda y no tiene fe, que cuando el viento le da, cuando el viento lo arrecia, va de aquí para allá, va de aquí para allá, va de aquí para allá, va para allá y va para aquí. Pero no es así los siervos de Dios que Dios está buscando. Dios está buscando un pueblo que sea constante, un pueblo que no se deje amedrentar, un pueblo que no se deje desviarse ni por aquí ni por allá, ni por aquí ni por allá. A mí no me importa con qué tipo de filosofía ahora quieren venir a mí. Yo no voy ni aquí ni voy por allá, no voy ni allá ni voy por aquí. Soy constante, constante en la fe, sabiendo que el que me ha llamado tiene propósito y planes con mi vida, y Él va a cumplir su propósito en mí, y Él así cumplirá su propósito en ti. Pero no es cuando tú vayas de aquí para allá, ni de allá para aquí. Es una constancia firme, una constancia del diario vivir. Aleluya. Ahora les voy a decir la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Conocimiento es la acumulación de información en tu mente. Pero sabiduría, escuchen esto, cuando vi en el diccionario, sabiduría quiere decir la aplicación del conocimiento. Si ustedes no entendieron y se quedaron así, yo lo entiendo por qué. Porque una cosa es tú escuchar y acumular información, y otra cosa es tú saber la información y ponerla en práctica. Una cosa es tú saber de Dios y otra cosa es tú saber de Dios, creerle a Dios, confiar en Dios, no ponerle límite a Dios, sabiendo que Dios es la roca nuestra, que Dios es el que no nos hace que nos movamos ni de aquí ni para allá, que Dios es el que me da la sabiduría para entender y para saber que cuando me vengan con filosofía y teoría barata, yo saber cuál es cuando viene de Dios y cuándo es que viene del hombre. Ni de aquí ni de allá. Constante, firme en la oración, firme en la palabra, firme en creer lo que Dios me dice, aunque parezca imposible, aunque digan que cómo es posible que Jonás estuvo en la ballena por 3 días y por noche. A mí no me importa cómo lo hizo Dios. Dios hizo el universo, las estrellas, la galaxia, hizo todos los animales de su especie, hizo todo lo imposible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esté en un vientre un hombre por 3 días y por 3 noches. No importa. Jesús resucitó a los muertos y lo levantó del sepulcro. Él hace todo lo imposible, lo hace posible. Santiago dice, no piense que el que pida dudando va a recibir nada del Señor. Señor, dame tal cosa. Ay, pero Señor, ¿cómo tú vas a hacer eso? Ay, Señor, eso es demasiado difícil. Ay, Señor, esto no, hermano, y aunque no lo digamos, podemos pensarlo. Y aunque lo pensemos aquí, por eso es que la palabra dice que cuando ella penetra, discierne los pensamientos del corazón. Por eso es que la palabra es importante, por eso es que tú tienes que saber y darte cuenta qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que estamos metiendo en nuestro cerebro, qué información estamos acumulando aquí en nuestra mente, porque dependiendo de lo que estamos almacenando aquí, puede provocar un alejamiento con el Señor. Pero es mucho interesante que el que está diciendo esto era Santiago. Santiago, la historia de Santiago es una historia fascinante, porque Santiago
habían 3 Santiago que podrían ser posiblemente el autor de la epístola que acabamos de leer. Pero cuando deducen y tratan de analizar cuál es el Santiago que escribió la epístola de Santiago, deducen que fue el hermano menor de Jesús, el que le llamaban Jacobo. Y es interesante que él diga que pide sabiduría, porque él no siempre creyó en Jesús. ¿Pueden ustedes creer que esto sea posible? Que el mismo hermano de sangre, de parte de madre, no creyera en su hermano Jesús como el Hijo de Dios. Se sentaba en la mesa con el maestro, creció con el maestro, vio los milagros del maestro, se asoció, dormían bajo el mismo techo. Pero dice la palabra en Juan capítulo 7 que los mismos hermanos de Jesús no creían en él. Tenían conocimiento, pero no tenían sabiduría. Entonces, como iglesia podemos tener conocimiento, podemos venir a la iglesia, podemos hacer y asociarnos con todas las cosas de la iglesia y no tener sabiduría. Porque Santiago se sentaba en la misma mesa que el maestro. Santiago dormía bajo el mismo techo que el maestro. Si alguien tenía un ticket a una silla del frente para ver el show tal y como es, era Santiago. Si alguien podía saber, conoce al maestro, era Santiago. Eran sus hermanos. Fíjense qué tan... Hasta cierto límite, ellos tenían como un desprecio por Jesús. Porque dice la palabra en Juan que sus hermanos le decían en una ocasión, Jesús cuando se lanzó al ministerio, Jesús estaba en Galilea. Y él procuraba salir entonces de Judea porque allí lo procuraban matarle. Pero cuando Jacobo ve, Santiago ve que Jesús, su hermano, está haciendo todos estos milagros, está alimentando a 5,000, a una multitud de 5,000, lo están siguiendo, está escuchando el nombre de Jesús porque Jesús hacía milagros, está viendo a su hermano hacer todas estas cosas. Dice que Jesús procuraba no ir a Judea y se quedaba en Galilea. ¿Y qué hizo los hermanos de Jesús? Le dijeron, ¿y tú? ¿Tú no quieres que te den a conocer? ¿Tú no quieres que tus discípulos vean todos estos milagros que tú haces? Pues sal de Galilea y vete a Judea. Ellos sabían que en Judea estaban buscando a Jesús para matarle. Pero no les importó que fuera su hermano. Ellos, es como que te dicen a ti, mete la mano en el fuego, tú no te vas a quemar. Métela mucho más profundo. Mete la mano en el fuego y tú vas a ver que tú no te vas a quemar. Estaban lanzando a Jesús a su muerte. Pero Jesús, siendo el Hijo verdadero de Dios, dijo, no es tiempo todavía, no es mi tiempo. Yo no tengo que ir a Judea ahora, porque el que viene de Dios sabe cuál es su tiempo. El que viene de Dios sabe cuándo es su hora. Y no estoy hablando de muerte, estoy hablando de vida, estoy hablando de alabanza. El que viene de Dios sabe cuándo es tiempo de adorar a Dios. El que viene de Dios sabe cuándo tiene que levantar su mano. El que viene de Dios sabe cuándo tiene que doblar rodillas. El que viene de Dios sabe cuándo tiene que leer la palabra. El que viene de Dios no tiene que esperar que alguien le diga, abre tu Biblia. Él mismo, ella misma la abre sola. Ella misma se deleita en la palabra. Ella misma se deleita en este manantial de vida. El que viene de Dios sabe y conoce los tiempos porque tiene el Espíritu que discierne. ¿Cuántos saben en el tiempo que están viviendo? ¿Cuántos saben en los tiempos que estamos viviendo? La Biblia no dice cuándo fue exactamente cuando Santiago tuvo esa transformación de un incrédulo a creer en Jesús. Por eso enfaticé cuando dije, cuando él abre esta epístola, escribe esta carta, la comienza diciendo, soy Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Parece que pasó algo profundo en Santiago.
No sabemos con exactitud cuándo fue que pasó con Santiago, pero pasó. Yo no sé cuándo fue que Dios se reveló a tu vida, pero se reveló. Yo no sé cuándo fue que tú dejaste o yo dejé la incredulidad, pero ahora tenemos fe. Yo no sé cuándo fue que tú pasaste de tener conocimiento a tener sabiduría, pero estamos aquí, siervos de Dios Altísimo. En la crucifixión no se menciona a Santiago que estaba presente. No le importó que su madre estaba sola y sufriendo. Pero vemos que cuando Jesús resucita al tercer día, Él teniendo misericordia, dice que Él se apareció a su hermano Santiago. Aleluya. A Jesús no le importó que tanta incredulidad tenía su hermano. A Jesús no le importa cuánta incredulidad ha habido en ti y cuánta incredulidad ha habido en mí. Jesús sabía que Santiago necesitaba ser resucitado de su incredulidad. Santiago se le revela a Jesús. Y al revelársele a Jesús, parece que ahí hubo entonces una transformación. En nosotros hay una transformación cuando Jesús se revela a nosotros. Y ahí es importante saberlo. ¿Saben por qué? Porque la sabiduría que viene de Dios es la que te va a dejar saber y entender quién es Jesús, el Hijo de Dios. Ya tú no lo vas a ver como una filosofía o un conocimiento. Ya no vas a ver a Jesús como una teoría o como un profeta. Nosotros vamos a ver a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, como el que quita el pecado del mundo. Y vemos que se hace esta transformación y que cuando viene la promesa del Espíritu Santo, Dios le manda a la iglesia: esperen el aposento alto, porque allí viene la promesa del Espíritu Santo. Y allí vemos a un Santiago esperando la promesa del Espíritu Santo. Así como nosotros estábamos cantando en esta mañana: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Así como tú dijiste que sí, voy a la cita con el Señor en este domingo para citarme con Él. Así mismo, dijo Santiago, voy para el aposento alto a esperar la promesa de Dios. Así como tú determinaste venir a la casa de Dios en esta mañana, sí, Santiago, yo voy a estar en el aposento alto esperando la promesa de Dios. Yo no puedo irme sin soltar la palabra entera, porque inclusive hasta esta mañana a las 4 de la mañana todavía estaba escribiendo el mensaje. Y mientras más me desviaba para no traer esta parte, el Espíritu me venía y me traía nuevamente a la historia de Balaam. ¿Y quién era Balaam? Balaam, para aquellos que conocen, era un adivino que conocía muchos dioses, pero conocía también al Dios de Israel. Y este hombre Balaam era un adivino que llevaba mensaje y que lo usaban para echar maldición o para echar bendición. Jehová dijo de Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. No importa que adivino se levante para echar maldición contra el pueblo de Dios, no habrá maldición, no habrán agorreros, no habrán hechiceros, no va a haber adivinos, no va a haber poder del infierno que pueda echar maldición al pueblo de Dios de Israel. Y aunque Balaam tenía conocimiento, están viendo por dónde va el Espíritu Santo. Porque el tener conocimiento no quiere decir que tú tienes el temor y sabiduría de Dios. Mientras Balaam tenía conocimiento sobre Israel, él era un adivino, él era un hechicero. Y Balac, el rey de Moab, cuando vio a Israel pasar que venían de Egipto, le dio miedo porque eran grandes en gran manera. Así te ve Satanás,
grande en gran manera. Porque Satanás no te ve a ti, Satanás ve quién está detrás de ti, quién va delante de ti, quién va al lado tuyo, quién va al lado tuyo, peleando tu guerra, peleando tu batalla, peleando tu batalla. No es a ti ni a mí que Satanás no ve, es al poderoso Dios que está en nosotros. Y dice que Balac tuvo miedo porque vio a este pueblo que se acercaba. Y entonces viene y dice, manda a los príncipes y mándame a llamar a Balaam. Porque dijo, Balaam, a lo que tú maldijeres, esos serán malditos. Y a lo que tú bendijeres, esos van a ser bendecidos. Mire, Satanás coge la cosa de Dios para hacer las suyas. Él siempre quiere torcer la palabra de Dios. Pero dice la palabra que cuando Dios es el que bendice, nadie te puede maldecir. Nadie te puede echar maldición. Nadie puede obrar en contra tuya, porque tú tienes un Dios que te defiende. Tú tienes un Dios que va al lado tuyo. Tú tienes un Dios que va contigo y te dice, no temas, yo peleo por ti. Cuando tú estés durmiendo, yo soy el que estoy peleando por ti. Tú no te das ni cuenta de lo que está pasando, pero la estrategia de Satanás lo hace a la noche cuando tú no te das cuenta de lo que está pasando. Pero mientras tú duermes, estoy yo despierto, mirando a aquel que te acusa, mirando a aquel que pelea por ti, y aquello, batalla, la pelearé por ti. Y dice que él mandó a los príncipes. Pueden ponerse de pies. Que él llama a su príncipe, le dice, llámame a Balaam para yo maldecir a este pueblo, para ver si yo puedo derrotarlo, porque es grande en gran manera. Y cuando vinieron los príncipes, los adivinos, ¿quién usted que se le apareció en aquella misma hora? A Balaam, el mismo Dios de Israel. Aunque Israel no sabía, estaba en su desierto. Aunque Israel estaba pasando dificultad en el desierto, y aunque Israel no se percataba en lo que estaba pasando, pero no hay cosa oculta delante de los ojos de Dios. Ese Dios del cielo estaba mirando a los que estaban conspirando en contra de su pueblo. Y dice que ese mismo Dios que ve todas las cosas se le presentó a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos? Al adivino. Porque si Dios tiene que usar al enemigo para bendecirte, lo va a usar. Dios usó a un burro para hablar. Dios usa una quijada de un burro para derrotar al enemigo. Dios no tiene límites. Los que tenemos límites somos nosotros, pero Dios no conoce límites. Y Balaam le dice, lo mandó Balac para que yo maldijera al pueblo de Israel. Estoy parafraseando. Y Jehová le dijo, no te atrevas a maldecirlo, porque yo lo he bendecido. Aleluya. Aleluya. Yo no sé quién se ha levantado a maldecirte, pero Dios te dice en esta mañana, nadie podrá maldecirte, porque ya yo declaré la bendición mía sobre ti. Nadie te podrá tocar en maldición, porque ya tú estás bendito por el Dios de Israel. Y Balaam le dice, no puedo ir y maldecirlo. Y lo vuelve y lo demanda y manda a los príncipes nuevamente a Balac. Balac dijo, ¿qué está pasando? Le dijeron lo que pasó y él dijo, vete nuevamente y dile, porque el diablo es persistente para querer derrotarte. Satanás no va a parar hasta querer verte derrotado. Pero si tú sabes y tienes la confianza en Dios, nunca vas a ver derrota. Un pueblo de Dios no es un pueblo derrotado, es un pueblo de victoria, es un pueblo victorioso. Y cuando lo manda de nuevamente, viene, dice la palabra de Dios, que viene y se presenta nuevamente. Balaam parece que quería maldecir al pueblo. Conocía de Dios, pero no tenía sabiduría de Dios. Y cuando se le aparecen estos divinos, nuevamente viene el Dios de Israel. Y viene y le dice,
qué varones son estos? Vienen porque quieren que maldiga al pueblo de Dios. Jehová le dice: vete, pero tú vas a hacer lo que yo te diga. Ve con ellos, vete. Oye, no importa a quién tú veas detrás de ti, en contra de ti. Mira quién está al frente tuyo. No mires cuántos se han agrupado en contra de ti y van atrás de ti. Mira al Dios de los ejércitos que va delante de ti. Mira al Dios que ha puesto ángeles cerca de ti para rodearte, para protegerte. Que no te atemoricen los rugidos del león, que es de mentira, porque el único león es el león de la tribu de Judá. Ve con ellos. Cuando viene Balac y le dice que si lo iba a maldecir, viene Balaam y dice: ni aunque tú me des una casa entera de oro ni plata, a mí no me importa qué seducciones tú tienes para brindarme, pero yo voy a hacer lo que Jehová Dios diga. Ay, aleluya. Es que ustedes no están entendiendo esto. Es que yo no creo que ustedes se están percatando del poder tan grande de Dios. Es que ni los demonios tienen autoridad sobre el poder de Dios. Es que ni el mismo diablo ni el enemigo puede detener el propósito de Dios. Es que el diablo no puede meterle amedrentación al pueblo ni miedo al pueblo. Cuando un pueblo tiene sabiduría del cielo, sabe en quién ha confiado y que su Dios no tiene límite, que el poder de su Dios no hay nadie que lo pueda vencer. Y cuando Balaam va por el camino, dice que cogió una asna por tercera vez. Y esa asna, Dios le abrió los ojos al burro para que mirara el ángel de Jehová. Y el burro, percatándose de la cosa tan grande que estaba mirando aquel ángel, se paró. Porque ¿quién no cae delante de la presencia de Dios? ¿Quién puede quedar de pie igual delante de la presencia de Dios? No hay nadie que pueda quedar igual ante la presencia de Dios. Es que cuando tú lo miras, es que cuando tú lo percibes, es que cuando tú te deleitas en Él, tú sabes en quién tú has confiado, tú recobras nueva fuerza, tú sabes quién es el Dios que te protege, cuál es el Dios que te defiende, cuál es el Dios que pelea por ti. Y en un momento aquella asna se paró, y Balaam, que no sabía lo que estaba pasando, porque el diablo no puede ver lo que Dios está haciendo a menos que Dios quiera que él sepa lo que él está haciendo. Él no es omnisciente, Dios es omnisciente. Él no lo sabe todo, él sabe lo que Dios le permite que él sepa. Dios es el único omnisciente, todopoderoso. Dice que Dios abrió los ojos de aquel burro, pero también abrió los ojos de Balaam. Y cuando Balaam vio aquel ángel, se atemorizó, tuvo miedo, porque dijo: es probable que yo muera. Pero el ángel de Jehová dice que le dijo: si no hubiera sido por este burro, a ella la dejo viva y a ti te mato. Óyeme, fue el burro que te salvó la vida. Y tú lo estás golpeando. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo con Dios. Estamos peleando por Dios porque no sabemos la cosa que está pasando ante lo que Dios está haciendo. Y como no nos gusta lo que está viendo, comenzamos a pelear contra Dios. Y Dios muchas veces tiene que dejarte tranquilo, pero otras veces te abre los ojos para que tú veas: mira lo que está pasando. Si no he obrado de esta manera, es por tu bien, es para tu salvación, es para tu vida, es para que tenga vida y no para que perezca en medio de tu desierto.